en esta expresión con el profeta Isaías cuando recibe la inspiración del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, que fue el vaso que Dios usó para la culminación de su propósito en la tierra y redimir a su pueblo de la condición pecaminosa que estábamos. Y me llama la atención en el versículo 2 que una vez más la palabra narra y da a conocer unos elementos muy importantes que quiero yo enfatizar con ustedes en esta noche. Dice: y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Vea conmigo, el Espíritu Santo o el Espíritu del Señor. Y también hay algunos elementos también que son añadidas conforme sobre el Espíritu Santo reposando, o el Espíritu Santo siendo el vínculo con el Hijo y aún con su pueblo en este día. Dice que en él estaba espíritu de sabiduría y de inteligencia, que son dos virtudes muy lindas a entender y reconocer en este día. También dice espíritu de consejo y de poder. Diga conmigo, consejería y poder. Y también se añade espíritu de conocimiento y de temor del Señor, que es reverencia, entender a aquel que es soberano sobre uno. Y usted recordará también que Proverbios dice, capítulo 1, verso 7 en adelante, dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es el temor a Jehová. Y lo bonito de esto, mi estimado hermano, hoy en esta noche es que si nuestro Señor Jesús no hubiera cumplido su deber, su comisión terrenal, y si Él no hubiera ascendido a la diestra del Padre, quizás no tuviéramos nosotros ahora la dispensación que estamos viviendo y aún aquel hermoso regalo que tenemos que se llama Espíritu Santo. Si el Hijo no hubiera cumplido con su deber, quizás usted y yo no estuviéramos hoy en día disfrutando de las riquezas que ahora tenemos de parte del Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo está aquí en este lugar. Y Él es el mejor maestro, mejor conductor, sabe enseñar excelentemente. El Espíritu Santo también nos enseña en nuestra vida personal, en nuestra integridad con Él. Y vemos de que en estos dos versículos vemos de que hay fruto que se da a conocer. Hay sabiduría, inteligencia, consejería, poder, conocimiento y reverencia que se da a conocer en este paquete que reposaba con el Hijo. Y para dar continuación, el martes pasado estuvimos hablando de los beneficios de la sabiduría, lo que usted y yo hemos recibido, y la realidad y la ventaja que tenemos cuando comparamos la sabiduría del mundo con la sabiduría que usted y yo hemos acumulado a través del Espíritu Santo. Entonces quiero que me acompañe de nuevo a 1 Corintios capítulo 1, capítulo 2, perdón. Vamos a una vez más tocar algunos puntos, unas bases muy esenciales, muy importantes sobre lo que vemos conforme al pensamiento de Dios dada al apóstol Pablo cuando él recibe esta instrucción para el cuerpo de Cristo. Y 1 Corintios capítulo 2, vemos verso 6, dice lo siguiente: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Verso 7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Da conmigo misterio. La sabiduría oculta que
desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido o comprendido. Porque si lo hubiera entendido, no hubiera crucificado al Señor de gloria. Sino como está escrito, y es un versículo muy conocido que usted y yo hemos leído en muchas ocasiones. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Mi estimado hermanos, usted y yo automáticamente calificamos hoy en esta noche. Pero esta sabiduría que quiero yo comenzar en este día, en el griego, cuando se menciona la sabiduría, es la palabra Sofía. Vea conmigo, Sofía. Y cuando el apóstol Pablo menciona este tipo de sabiduría, en sí es un misterio. Vea conmigo, es un misterio. Y el misterio es en sí cosas que son difíciles entender humanamente, pero que no son difíciles entenderlo cuando uno utiliza su hombre interior, su entendimiento interior, cuando uno se sincroniza a los pensamientos de Dios. Y esta sabiduría, Sofía, que yo estos días he estado hablando sobre esta virtud tan hermosa, esta sabiduría o esta virtud no está restringida o no está atada o no, digamos, no tiene sus limitaciones como la sabiduría del hombre. Esta sabiduría sigue incrementando en cada uno de nosotros. Esta sabiduría es una sabiduría reveladora. Es una sabiduría que nos accede a entender sí lo que es incomprensible entender. No sé si yo me hago entender hoy en esta noche. Porque con los 5 sentidos, con la sabiduría que el mundo ofrece, o la sabiduría en la cual los gobernadores de este mundo se basaban era una sabiduría muy, muy construida, muy limitada, no tenía múltiples facetas o aspectos múltiples de cuando es comparado con la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría, una vez más, versículo 9 dice, es una sabiduría que nos va a revelar a nosotros cosas que usted y yo, ni esta generación, jamás ha visto, pero que verá en los días postreros. Nosotros somos impresionados o nos cautiva ver cuando la Biblia menciona de las hazañas que Dios demostró en los primeros inicios con Israel, cuando el mar se divide en dos, cuando Dios le deposita al rey Salomón una sabiduría impresionante. Y uno queda maravillado por los acontecimientos de cómo la sabiduría fue depositado en ciertos hombres. Aun cuando fue construido el arca del Señor y con sus utensilios, también Dios tuvo que usar hombres sabios. Dios tuvo que depositar su espíritu sobre hombres para poder administrar y poder ejercer el arca, que en ese tiempo era la representación de Dios en medio de su pueblo. Y es impresionante ver cómo en el Antiguo Testamento, cómo el Espíritu Santo reposaba sobre los hombres. Cuando reposó sobre Sansón y con la quijada de un animal mató tantos filisteos. Es impresionante cómo el Espíritu se activó sobre uno o se embistió sobre uno para poder ejercer o para poder moverse en esas dimensiones. Pero ahora vemos que en este nuevo pacto, en este pensamiento, vemos que ahora el Señor nos está dando a conocer de que hay una sabiduría que es oculta para el mundo, pero es permitido para el pueblo de Dios adquirirlo, tomarlo, entenderlo y disfrutarlo de tal manera. Y esta sabiduría
en el 2018 y en los años que vienen, declaro que usted y yo lo vamos a adquirir. Esta sabiduría llamada Sofía, que es un conocimiento, escuchen bien, porque quiero yo comenzar con esto. Bueno, ya comencé con tantas cosas, pero quiero yo tocar este punto. Sofía, que es conocimiento de las cosas tanto humanas como divinas y de sus causas. Cuando pienso sobre la palabra Sofía, es una doble virtud. Vea conmigo, doble virtud, doble posesión que uno adquiere. Uno adquiere entendimiento secular, uno adquiere la comprensión de cómo debemos de movernos y cómo debemos de operar en esta sociedad. Es un conocimiento que nos da a entender la cultura y la ideología del pensamiento del ser humano y cómo cada quien se conduce con los unos a otros. Y esa es una sabiduría que tenemos usted y yo hasta el día de hoy. Es una perspectiva de cómo el mundo se está moviendo y manejando. Pero también está la sabiduría divina. La sabiduría que dice Pablo que es un misterio. Es un misterio en el cual no se puede comprender con los 5 sentidos, sino que se comprende con el hombre interior. Que es posiblemente es la noción o posiblemente es un pensamiento inefable. Que no hay palabras que puedan articular en sí la divinidad de Dios sobre uno y lo que le fue revelado. Sino no es como la sabiduría humana en la cual se puede articular y claro se puede entender, pero aún la sabiduría humana tiene sus limitaciones. Por ejemplo, después de la asesinación del presidente John F. Kennedy, muchos lo ven como un misterio, muchos lo ven como una conspiración, pero hasta el día de hoy nadie ha llegado o nadie tiene evidencias concretas o tangibles de cómo se dio ese acontecimiento con tal hombre. Sino queda como una conspiración y queda como un misterio. Bueno, no vamos a poder entender su totalidad si fue simplemente un ciudadano esquizofrénico que sacó la pistola y el arma y lo disparó. O a veces uno dice, bueno, quizás fue el gobierno que conspiró, bueno, la mente puede ir por todos lados, pero en sí queda como un misterio. Pero cuando hablamos de los misterios, tanto secular como espiritual, entendemos de que el ser interior, el hombre interior que usted posee en esta noche, es capaz de entender los propósitos de Dios. Es capaz de entender el desarrollo que Dios está llevando o dando a conocer en esta dimensión y aún en toda su creación. Somos capaces hoy en esta noche, y siempre fuimos, de poder nosotros adquirir y beneficiarnos de esas dos virtudes: el conocimiento humano, el conocimiento secular, pero también el conocimiento divino, y cómo las dos se integran o cómo las dos se unen el uno al otro. Entonces Pablo dice una vez más que si los gobernantes hubieran entendido esta sabiduría divina, no hubieran crucificado a nuestro Señor Jesucristo, y quizás las circunstancias de hoy hubieran sido diferentes. Pero bueno, ese es el pensamiento. Y verso 9 dice: sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, verso 10 es muy interesante. Igual repito, Sofía. Diga conmigo, Sofía. Es tener conocimiento de las cosas seculares, tanto como las cosas divinas. Beneficiarse y entender sus causas que vienen después. Y Agustín, un historiador, igual que formó parte de la Iglesia Católica, dice que la palabra Sofía o sabiduría también se puede conocer como algo que pertenecer al conocimiento
a las cosas eternas. Algo que pertenece al conocimiento de las cosas eternas. Que cuando ya uno adquiere la sabiduría o la palabra Sofía de parte de Dios, la divinidad, eso ya queda sellado con usted eternamente. Eso usted ya lo lleva para la eternidad. Esa ganancia que usted adquirió aquí no se queda solo aquí en la tierra, sino se lo lleva a usted. Usted sabe de que cuando entramos a la tierra, entramos sin nada, entramos desconociendo todo, entramos no entendiendo cómo el mundo operaba, pero ya en el crecimiento, entrando a la niñez, a la adolescencia, entonces uno comienza a entender cómo este mundo opera. Pero al final del día, las riquezas de este mundo, lo material de este mundo, todo queda aquí. Y lo único que uno va a llevar al cielo es la fe en Cristo y aún también esta sabiduría tan hermosa llamada Sofía. Porque usted vaya a llegar a entender, usted va a estar anticipado, usted va a estar ya bien informado o va a tener por lo menos una idea aquí en la tierra cómo Dios se mueve en su creación. Y cuando estemos con Él, ahí sí se le va a mejorar, se le va a ampliar más su conocimiento, su experiencia con Dios. Pero al fin del día, it's a win-win scenario. Es una ganancia de que todos aquí tendremos al final de nuestra vida terrenal. No sé si me hago entender yo en esta noche. Entonces vemos de que este misterio, esta sabiduría, que menciona Pablo, es impresionante. Esto nos cautiva. Esta sabiduría nos enriquece. Esta sabiduría no tiene limitaciones, sino uno mismo es el que pone limitaciones. O en esta noche que yo pregunto, ¿cuánto tú anhelas la sabiduría divina de Dios? Yo creo que todos. Esta sabiduría se necesita escudriñarla. Esta sabiduría se necesita, para poder adquirirla, necesitamos constantemente estar en comunión con el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué me conviene estar en comunión con el Espíritu Santo? Y hay varias respuestas, no hay una sola. Pero permíteme hoy en esta noche darle una de las muchas respuestas que podemos encontrar en la Biblia. Y pregúntale a tu vecino, ¿por qué me conviene estar en comunión con el Espíritu Santo? Y si no le queda la cara, pues dígase usted mismo, ¿por qué me conviene estar en comunión con el Espíritu Santo? Y verso 10 nos da la respuesta del capítulo 2. Vea lo que dice versículo 10 de 1 de Corintios 2. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Quiero detenerme por un punto y decir que el Espíritu Santo es un ser, un hombre o un ser trabajador, productivo, interesado de ser el mediador, de abrir los archivos espirituales que está en la mente de Dios, la mente del Padre, y dártelo a conocer a ti hoy en esta noche. Por ejemplo, es como el librarian, el que trabaja en una librería. Normalmente la noción es una señora ya grande de edad, con unos anteojos bien grandes, ¿verdad? Porque a veces así son. Y siempre está ahí al frente atendiendo a la gente. Y si hay alguna pregunta, inquietud, pues uno va con la que está ahí al frente, sea mujer o hombre. I don't want to be biased. Y uno va, ¿dónde puedo adquirir o encontrar tal cosa? Vaya a tal lugar, a tal sección, ahí usted va a encontrar los libros que está usted preguntando. Y el Espíritu Santo en sí, si puedo usar esa analogía, lleva esa misma manifestación con usted y yo, pero la diferencia es que Él siempre está dispuesto los 24 horas y 7 días a la semana. Él está dispuesto a escuchar tu inquietud,
a escuchar tu pregunta y llevar esa pregunta, esa inquietud, digamos, al Padre, o buscar la información del archivo espiritual para que Él lo pueda acceder y revelártela a ti hoy en esta noche. Y si tu pregunta hoy en esta noche es: Espíritu Santo, permíteme conocer más las profundidades, inescrutables pensamientos del Padre, Él te lo puede conceder hoy en esta noche. Él te lo puede conceder cuando llegues a tu dormitorio. Él te lo puede conceder en el momento cuando uno se dispone a entender de que el Espíritu Santo sí es mi motivo de alegría, es mi mejor compañero, es mi mejor amigo, pero es más que eso. Él es ¿cómo se dice? The middleman. Es la persona, el agente espiritual que llega al Padre o a las profundidades del Padre, y Él con todo corazón te lo revela a ti en este día. Es la exclusividad que tenemos en el cuerpo de Cristo. Todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo tienen una herramienta tan fuerte, tan poderosa y exclusiva, y que hoy lo puedes utilizar y tendrás es más, en sí nosotros cristianos tenemos palanca que el mundo, porque el mundo depende de la sabiduría del mundo, aún del mismo calumniador, el diablo mismo. Ellos dependen de una sabiduría humanista, pero con muchas limitaciones y defectos. Pero usted y yo tenemos, si puedo usar esta palabra, esta expresión, tenemos palanca espiritual. Tenemos una ventaja mayor, lo que el mundo es capaz de ofrecerte. Porque la sabiduría de este mundo pasará, pero más la palabra del Señor jamás pasará. Pasarán generaciones, pasarán tiempos, épocas, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. El Espíritu Santo permanecerá para siempre, por los siglos de los siglos. Ya cuando estemos con el Padre, con el Hijo, pues viene el Espíritu Santo con nosotros. Pero esa es la ventaja que usted y yo compartimos hoy en esta noche. Que una vez más leamos bien despacio el verso 10. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. El Espíritu Santo no es un ser, digamos, no es un ser ocioso. No es un ser de que, como uno que a veces le pide un favor y de mala gana lo hace. O a veces le pide un favor y no lo hace como lo debe de hacer. O digamos, uno contrata a alguien, le paga por su servicio, pero uno queda insatisfecho con ese servicio. No, el Espíritu Santo mismo, Él se ofrece: dime qué es lo que quieres, qué es lo que quieres descubrir y entender en la divinidad de Dios, en su naturaleza, y yo con mucho gusto escudriñaré la profundidad, las aguas profundas de Dios, y te lo voy a dar a ti. Verso 11. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Para yo poder entender su pensamiento, usted tiene que hablar conmigo verbalmente. Y comienza con la pregunta: ¿qué está en tu pensamiento? ¿Qué llevas en la cabeza? Y si usted no me responde, yo no soy capaz de entender lo que hay en su mente. Tiene que haber un diálogo, ¿sí me hago entender? Tiene que haber una relación genuina. Igual con el Espíritu Santo. Si nosotros queremos entender el pensamiento, la proyección del Padre hacia el futuro y lo que Él quiere comisionar en estos tiempos, tenemos que estar en constante diálogo con el Espíritu Santo.
Porque si no estamos en comunión con Él o dialogando, no vamos a entender entonces en sí el plan que Dios quiere para la humanidad o para su vida. ¿Están conmigo en este día? Pero verso 12, esto lo leímos hace poco, la semana pasada. Nosotros hemos recibido, diga conmigo, lo tengo ya. No es cuestión que lo voy a tener. No es cuestión si el Padre lo desea que yo lo tenga. No, ya lo tenemos, ya es nuestro. Es un derecho otorgado para ti y para mí. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Esto es impresionante. No hay ningún costo, no lo hay. No hay ningún compromiso. Lo único es invocar que Jesús está sentado a la diestra del Padre y que Él llevó tus pecados en la cruz. Es lo único. Yo mencionaba hace algunos días, en este sistema, si uno quiere ser un hombre, una mujer prominente, alguien reconocido, claro, tienes que invertir entonces un buen capital. ¿Sí me van a entender? Si uno quiere ir a la universidad, no simplemente te lo van a dar gratis, aunque hay casos donde uno es dichoso en ganarse una beca totalmente, todo pagado. Está la excepción, pero la realidad es no todos consiguen una beca al 100%. Sino al final de que uno es recibido con honores y reconocido por sus alumnos y reconocido por sus seres queridos y la universidad, al final llegas a la casa y te envían un bill que debes unos $100,000 por los 5 años que invertiste. Y todavía no has adquirido ni tu profesión ni el trabajo que te va a poder pagar los gastos. Así opera el mundo. Pero en Dios, usted en el momento que se humilló ante su presencia con un corazón contrito y humillado, la cual Dios no rechaza, en ese momento no solo le llegó la salvación, pero le llegó la herramienta más poderosa, universal que hay en estos tiempos, el Espíritu Santo. Usted quizás ha dicho, yo no me siento intelectual, yo no me siento sofisticado, yo no me siento capacitado de articular pensamientos divinos. ¿Quién te puso esa mentira, ese pensamiento? Porque es una mentira. El momento que usted fue comprado y sellado, identificado como hijo de Jesucristo, usted en ese momento recibió una transformación divina. Usted en ese momento recibió el pensamiento del Padre, recibió aún el carácter del Padre. Aún usted se le ha otorgado en sus manos en esta noche spiritual intellect. ¿En serio? Sí. Porque a veces uno dice, bueno, si no tengo un título, si no tengo yo mis credenciales, como lo quieren decir, a veces uno se siente inútil y dice, pues, no soy nada, ¿no? Mentira. Ya en Cristo Jesús, usted puede acceder lo que los gobernantes de este mundo, los filósofos de este mundo, gente intelectual de este mundo no son capaces de acceder, pero usted sí. Ni Sócrates, el hombre más prominente de su época, ni él se puede comparar a los pies de usted. Nadie dice amén. Yo sí digo amén. Porque yo llevo a Cristo Jesús. Y nadie lleva la misma igualdad como Jesucristo. Jesucristo lleva la misma igualdad del Padre. Y si yo estoy en el Padre, soy aún más superior que estos filósofos que existieron en su época. Bien callados están todos hoy en este día. Usted es una persona intelectual en los ojos de Dios. Créalo. Lo dice la Biblia, lo marca la Biblia, lo narra la Biblia. Lo dice claramente que el Espíritu, la sabiduría divina es gratuitamente dada a todos aquellos
aquellos que constantemente están en relación con el Espíritu Santo. Esta palabra Sofía te va a poder entender y darte la comprensión espiritual de las cosas que son difícilmente o imposible de entenderlo humanamente. Lo que uno no puede entender en sus 5 sentidos, lo puede entender con el Espíritu Santo que revela todo lo que está en el Padre. Verso 14. Esto es bonito. Verso 13. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con las palabras espirituales. Pero el hombre natural, insensato, hay varias versiones que podemos nosotros ver en este día, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se discierne espiritualmente. ¿Sí me hago entender? Verso 16. Viene la pregunta: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que Él lo instruya? ¿Quién? Y aquí está la respuesta. Mas nosotros, ya como nosotros, tenemos la mente de Cristo. Es un conocimiento perpetuo. Es un conocimiento no solo divino, pero que lo vamos a trasladar para toda la eternidad. Ahora los grandes filósofos, los grandes maestros de lo que es el tema, el humanismo, claro, eran hombres que inspiraron a varias generaciones, pero si ellos no creyeron en Jesucristo, al final, ¿cuál va a ser el resultado fin para ellos? Destrucción, falta de esperanza y todo lo que ellos han adquirido. ¿Usted cree que en el infierno algunos van a estar ahí interesados a ver qué conocimientos tienen ellos? No creo, perdón. Van a estar sufriendo, atormentados. Ustedes recordarán que cuando este Jonás, el pez llegó y se lo tragó, Jonás murió dentro del pez. Y cuando se encontró en el Seol, comenzó, dice, a alabar al Señor. Como en otras palabras: Señor, sácame de aquí. Este lugar es horrible. Este lugar no anhelo yo estar. Y la bendita misericordia de Dios, bueno, lo escuchó desde ahí y lo sacó de ahí. Pero usted que ha adquirido entendimiento y sabiduría celestial, hoy en día, terrenalmente hablando, en la segunda vida que usted o que lo que nos espera, todo lo que hemos adquirido aquí no quedará en vano. Usted será un embajador celestial. Usted será un embajador que representará el reino de Dios en lugares remotos, en civilizaciones y creaciones que la mente humana no puede en sí asimilar o comprender, pero usted va a llevar ese conocimiento divino a esas creaciones. Porque yo creo que la salvación no es simplemente, bueno, ¿cómo le puedo yo decir? Cuando estemos con el Padre, yo no creo que ya no vamos a trabajar. ¿Usted cree que vamos ya nomás estar en el paraíso, tranquilo, cerca del Padre, disfrutar la vida buena ya con Él? Claro, sí, pero vamos a trabajar. Vamos a seguir haciendo la obra del Señor. Ahora, esta es la palabra, regresando, no me quiero yo desviar de esto, pero Sofía, una vez más, es adquirir tanto el conocimiento humano, aún como el conocimiento divino y de las cosas que nos rodean. Ahora, hay otra palabra también que es sinónimo a la palabra sabiduría. Ya hablamos de Sofía, ahora vamos a hablar de otra palabra muy interesante que se llama phronesis. Ya conmigo, phronesis, que es prudencia o frónimos, como usted lo quiere describir. Pero esta virtud es muy interesante porque dice: virtud que consiste en lo que debería hacer y no debería hacer. Otro ejemplo es la disposición que nos permite juzgar qué es lo mejor para nosotros y qué es lo mejor para
evitar. Entonces la diferencia de la palabra Sofía y Frónices es que la sabiduría Sofía es teórico, ya conmigo, teórico. Es la mente de un hombre. Pero Frónesis es práctico, ya conmigo, práctico. Es asociado con la conducta, con la vida y el comportamiento del hombre. Uno puede tener tanta riqueza espiritual en su mente, en su corazón, pero puede carecer también en su frónices, si me hago entender. Uno puede ser tan sabio en su mente, pero puede carecer en su prudencia. Es lo que da a entender este concepto. Y para aumentar más este punto de vista, vaya conmigo a Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7 vemos nosotros una figura, o vemos una parábola, donde Jesús da a entender este tipo de sabiduría llamado frónices o fronesis, como lo quiere usted describir. Y Mateo capítulo 7, verso 24, se da una comparación del hombre sabio, que la palabra sabio es fronesis, y dice lo siguiente, versículo 24, Mateo 7, verso 24, dice lo siguiente: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, ya conmigo, es algo práctico, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y verso 25 al 28 usted ve la analogía, la comparación, y dice versículo 25 rápidamente, dice: y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y habla de aquel que escuchó las palabras, que escuchó la instrucción, pero no la puso en obra. Y vemos la consecuencia que se dio después. Rápidamente dice lo siguiente acá, verso 27: y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Entonces quiero detenerme rápidamente. Es importante nosotros adquirir Sofía, da conmigo, Sofía. Es importante adquirir conocimiento divino, conocimiento de nuestra sociedad, conocimiento secular, pero también es importante poner aquello que hemos adquirido en obra. Trabajar nuestro fronesis, trabajar nuestro comportamiento, porque hay algunos que aquí no hay ninguno en esta noche, pero yo me he cruzado con personas que tienen un conocimiento espectacular en la mente, pero su comportamiento, Dios mío, arrogante, es mal hablado, y la lista puede continuar. No sé, o quizás soy el único que me he cruzado con personas así. Personas que su comportamiento no demuestra en sí lo que lleva en su conocimiento. Y eso pasa a veces con los profesores seculares, de que tienen tanto conocimiento, tanta sabiduría, pero ya cuando uno trata con ellos, a veces te dejan desanimados. O al revés, hay de aquellos que tienen una tremenda fronesis, pero quizás carecen en su sabiduría, pero su comportamiento es, wow, espectacular. Pues el hermano tan humilde, tan sencillo, quizás no tiene ese enriquecimiento en su mente, pero su manera de ser te cautiva, te ministra. Es humilde, es llevadero, sabe cómo conducirse, tiene buena ética, buenos morales. ¿Sí me hago entender en este día? A veces es una o la otra, pero en sí la meta principal es adquirir las dos. La meta principal es poder nosotros
afirmar una buena base sólida, adquirir sabiduría, lo que es la virtud Sofía, adquirir phronesis, esa sabiduría muy hermosa que es práctico, y entender de que si uno pone en obra esta palabra tan hermosa y tan sencilla que se puede entender, tendremos éxito en los días posteriores. ¿Sí me hago entender? Un cristiano no es caracterizado por tantos versículos que ha memorizado, porque cualquiera puede memorizarse citas bíblicas, sino uno es lo que me ha impresionado en lo poco que conozco y en lo mucho que debo yo todavía que entender y reconocer, es ver las personas que por su sencillez y nomás por poner en obra lo que la Biblia dice, eso para mí es madurez. Eso para mí me hace entender, no, este hombre no simplemente se está basando en la ideología de Cristo, sino está poniendo en obra la enseñanza de Cristo. Continuamos. Entonces vemos en esta narración, vemos cómo la consecuencia viene de aquel que es cabezón pero no hace nada. Y vemos aquel que no es cabezón, pero por lo menos tiene una buena base y pone en obra esa base. Y cuando le llega el momento de aflicción, de angustia, su fundamento queda bien sólido. ¿Sí me hago entender? Vaya conmigo a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Aquí vemos otro aspecto muy linda que tenemos hoy en este día. Colosenses capítulo 2, verso 2. Cuando lo tenga, diga amén. Dice lo siguiente. Rápidamente me encontrarlo aquí. Colosenses 2, verso 1. Vamos a leer lo que dice este capítulo. Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros, hablando Pablo, y por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona. Verso 2. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen, ¿qué dice lo siguiente? Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento, ¿qué dice? Del misterio de Dios, es decir, Cristo, es decir, de Cristo. Verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros, vea conmigo, tesoros, riquezas, que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esta sabiduría, Sofía, cuando uno en sí aprovecha esa realidad y cuando uno escarba y cuando uno está determinado de sacar lo más que pueda, es una virtud hermosa y una bienaventuranza que le llega al ser humano. El ser próspero, no hablando materialmente hablando, pero el ser próspero en la manera como te conduces con los seres queridos alrededor tuyo. Es hermoso entender que la sabiduría phronesis, cuando es aplicada, sostiene nuestras bases para los días que vienen. Y otra palabra sobre la sabiduría. Ya hablamos de Sofía, ya hablamos de phronesis, pero viene una última, ya con esto ya termino. Dice sunesis, ya conmigo, sunesis. ¿Y qué significa sunesis? Es la facultad de distinguir entre las diversas formas de acción posible según los diferentes valores de las cosas y de las diversas situaciones y relaciones que se dan entre la gente. En otras palabras, es la habilidad de probar, distinguir, criticar, evaluar y formar juicios. Pero hay otro aspecto muy linda sobre este. Sunesis en sí también representa unión, ya conmigo, unión, encuentro, vínculo con parejas, dice esa palabra. Ahora, en la sabiduría de Dios, termino con esto. En la sabiduría de Dios,
no solo se te ofrece Sofía, no solo se te ofrece Phronesis, pero se te ofrece Sunesis, que es comunión, intimidad con el Espíritu de Dios. Es poner en obra, es mostrar por tus hechos que estás interesado en ese vínculo espiritual que Dios ofrece en las esferas celestiales. Y el mundo espiritual, digo, el mundo secular no te ofrece estos tres elementos que vemos claramente en las Escrituras. La palabra sunesis es cuando uno tiene la bienaventuranza de ver, digamos, a sus hijos crecer y ver cómo el amor, el vínculo de los padres con los hijos se afirma más fuerte, esos lazos inquebrantables. Esa es la palabra sunesis, ver el crecimiento, ver cómo los niños comienzan a formar un buen juicio cuando llegan a la madurez. Nosotros necesitamos, diga conmigo, Sofía, necesitamos Phronesis y necesitamos más de sunesis, de esa unión, ese encuentro. Cuando Salomón estaba pidiendo sabiduría, estaba pidiendo esos tres elementos, pidiendo sabiduría de cómo conducir al pueblo, pidiendo Sofía, pidiendo entendimiento divina de parte de Dios, pero también entendimiento administrativa de cómo conducir, administrar un reinado. Estaba pidiendo Sofía, pero también estaba pidiendo lo que es prudencia, de cómo poder juzgar, cómo poder armar un buen juicio, cuál será la mejor respuesta cuando las circunstancias se presentan a uno en la vida, y cómo también pedir sunesis. Cuando vemos en la Biblia Daniel con los 4 jóvenes que estaban con él, esos jóvenes también pidieron esas 3 virtudes que les llegó cuando estaban en el reinado babilónico. Ahora termino diciendo ya con esto porque el tiempo ya se fue. En fin, entendemos y apreciamos que la mente equipada tiene una triple sabiduría. Diga conmigo, la mente equipada tiene una triple sabiduría. La sabiduría que Dios ofrece a través del Espíritu Santo tiene 3 manifestaciones. Ya dijimos uno, la sabiduría Sofía es la sabiduría que puede ver y entender lo último e infinito de las cosas divinas. Número 2 es Phronesis, es la sabiduría que puede ocuparse en los problemas prácticos de la vida y el vivir cotidianos, es Phronesis. Y por último, Sunesis es la sabiduría que puede juzgar y someter a prueba las diversas reglas de conducta, escoger la mejor dentro de una determinada situación. Diga conmigo, Señor, dame más sabiduría, más conocimiento para poder articular bien tu propósito aquí en esta tierra. Póngase de pie en esta noche. Padre Dios, hoy te imploramos de nuevo que nos des de esos 3 alimentos, Señor, de esos 3 aspectos que vemos en tu palabra. Pedimos, Señor, la sabiduría Sofía, la sabiduría Phronesis y la sabiduría Sunesis, Padre. Que podamos nosotros equiparnos para toda buena obra. Que podamos nosotros, Señor, ser cristianos poderosos, cristianos, Señor, bien equipados para toda buena obra. Y creemos, Señor, que estando dentro de tu cuerpo, estando dentro de esa exclusividad, Señor, todos aquellos que han creído en tu soberanía, en tu salvación eterna, formamos parte y tenemos este derecho tan hermoso de adquirir, Señor. Espíritu Santo, que en los días que vienen podamos todos unidos crecer juntos, podamos todos desarrollarnos en nuestro entendimiento y comprensión espiritual. Gracias por cada familia, cada persona que ha tomado el tiempo de venir en esta noche. Señor, que cada día, Señor, sea un escalón más de obediencia, un escalón más en la cual tú serás agradado
por nuestro comportamiento. Tú serás agradado por nuestra conducta. Y ayúdanos, Espíritu Santo, porque tú eres el mejor maestro que está en medio de vosotros. Gracias por tu pueblo. Gracias por cada quien que ha tomado el tiempo, Señor, de venir hoy en esta noche para bendecir tu santo nombre, Señor. Declaramos que los días que vienen serán mejores. Declaramos que en los días que vienen tu mano poderosa de sanidad se manifestará. Tu mano abrirá puertas que el hombre no puede o es capaz de abrir. Y una vez más nos aferramos a tu perfecta voluntad que en los días que vienen, Señor. Declaramos que esta congregación, esta iglesia, Señor, es una iglesia poderosa ante tus ojos, Señor. Que no solo va a influir, Señor, entre la cristiandad, sino que va a influir poderosamente, Señor, en nuestra sociedad afuera, Señor. Danos las herramientas aún más, danos la luz, danos las tácticas para poder llevar efectivamente tu palabra, Señor, a los lugares donde tienen que llegar, Señor. Que seamos una luz que brille en medio de las densas tinieblas, Señor. Gracias por este día, gracias por tu pueblo, Señor. Y sabemos que el mejor maestro lo llevamos dentro del corazón, porque nosotros somos templo de tu Espíritu Santo. Y Espíritu de Dios, danos la sabiduría, danos la prudencia, danos la facultad, Señor, de darte lo mejor en los días que vienen, Padre. En el nombre de Jesús.